El barroco alcanza un gran desarrollo en España como país, que se convierte en la punta de lanza de los países que luchan contra la Reforma Protestante. El arte está al servicio de la fe católica, reflejando el lujo y la fantasía. En España, las condiciones son muy favorables. Enorme poderío económico de la Iglesia Católica y el control de la moral católica por parte del Estado y de la Iglesia a través de la Inquisición. España vivía desde inicios del siglo XVII una situación de crisis, derivada en parte del mal gobierno de sus monarcas, que dejaron el poder en manos de sus válidos Duque de Lerma, Conde Duque de Olivares, situación que repercute negativamente en el arte con una víctima clara, la arquitectura. Pues al ser esta la más costosa, también es la que con más facilidad se resiente de las penurias económicas. Se construye poco, lentamente y con muchas interrupciones. Serán obras modestas, la mayor parte religiosas, de poca envergadura y pobres materiales, mampostería, ladrillo y yeso, por ejemplo. Si acaso se cuidan las apariencias utilizando piedra en las fachadas, por otro lado, las nuevas aportaciones serán escasas, manteniendo por lo general las soluciones clasicistas de finales del siglo XVI. Podemos distinguir el estilo herreriano. Se desarrolla en la primera mitad del siglo XVII. Sus características son el colosalismo y monumentalidad, sobrio que aporta el sentido estático y ordenado, de austeridad decorativa. Destaca Juan Gómez de Mora, autor de la Plaza Mayor de Madrid en 1617. La cárcel de corte, Ministerio de Asuntos Exteriores actualmente en España, Madrid. Y la iglesia de Bernardas de Alcalá de Henares, entre otras. También destaca el Palacio del Buen Retiro de Alonso Carbonell, y la iglesia de los jesuitas, Iglesia San Isidro, de Francisco Bautista. El pleno barroco se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVII. Sus características coinciden con las del periodo en general. Entre las obras destacadas, en Granada tenemos a Alonso Cano que crea la fachada de la Catedral de Granada, buscando un efecto de profundidad al hundir tres grandes arcos. En Castilla, la familia Churriguera da nombre al churrigueresco, que consiste en una decoración exacerbada. Con la nueva dinastía borbónica penetran las tendencias arquitectónicas que estaban de moda en Francia y se impone un barroco clasicista, presente en el Palacio de la Granja de Segovia, el de Aranjuez, el de Río Frío y el de Pardo. El Palacio Real se levanta por iniciativa de Felipe V, para sustituir al antiguo alcázar incendiado, continuándolo más tarde por Carlos III, quien introdujo algunos cambios. Alonso Carbonell nace en 1583 en Albacete, España, y muere en 1660 a los 77 años de edad en Madrid. Fue un escultor, ensamblador y arquitecto. Hijo de un carpintero, en 1613 se lo documenta en Madrid como aprendiz en el taller del escultor Antón de Morales, un famoso escultor. En 1611 contrató el retablo mayor de la iglesia de la Magdalena de Getafe. Su labor en él debió ser la de tracista, contando con la colaboración como escultores de su antiguo maestro y de Antonio de Herrera. Dirigió un importante taller dedicado a la contratación de retablos en el que colaboraría su hermano Gines, pintor y dorador. Poco a poco iría abandonando esta actividad tras ingresar en 1619 al servicio de la corona en calidad de aparejador. En 1627 fue nombrado aparejador de las obras reales y 3 años más tarde aparejador mayor. En este cometido se encargará con Cristóbal de Aguilera de las trazas y construcción de la cárcel de corte, favorecido por el conde Duque de Olivares. Y en 1632 fue designado maestro mayor de las obras del nuevo Palacio del Buen Retiro, del que hablaremos más a fondo a continuación. A la muerte de Juan Bautista Crescenzi, en 1635 asumió ya sin contar prisas labores de arquitecto de la obra del palacio y de sus ermitas. En 1637, tras el destierro de Gómez de Mora de la corte, también se hará cargo del Palacio de la Zarzuela, iniciada ese mismo año, además de supervisar las obras del Panteón Real en el Monasterio del Escorial. El Palacio del Buen Retiro está ubicado en Madrid. Fue un conjunto de grandes dimensiones diseñado por Alonso Carbonell entre los años 1590 a 1660 y construidos por orden de Felipe IV, como segunda residencia y lugar de recreo, de ahí su nombre. Se edificó en lo que entonces era el límite oriental de la ciudad de Madrid. Hoy en día se conoce por los escasos vestigios que quedan de él y por sus jardines que hoy conforman el Parque del Retiro. Olivares, con intención de agradar al monarca, proyecta en 1629 y comienza en 1630 la construcción de una serie de gabinetes y pabellones como extensión del Cuarto Real, que acabarán conformando el Palacio del Buen Retiro,
La edificación del palacio no fue algo proyectada desde un inicio, sino que se extendió a lo largo de 7 años, hasta 1640, en los que se fueron añadiendo anexos de manera sucesiva. Una vez estuvo terminado, el palacio contaba con más de 20 edificaciones y 2 grandes plazas abiertas que se empleaban para festejos y actos de diversas índole. El conjunto palaciego estaba rodeado de una gran extensión de jardines y estanques, dado el carácter lúdico del mismo. La nueva residencia suburbana del monarca se construyó siguiendo el modelo de alcázar, de planta cuadrada con torres en las esquinas coronada por capiteles y un gran patio central, utilizado desde los tiempos de Felipe II. Pero la falta de un proyecto general en la concepción de Real Sitio y las prisas de Olivares por acabar las obras dieron como resultado un palacio desarticulado carente de un eje principal, tal y como se puede apreciar en la vista del Palacio y Jardines del Buen Retiro atribuida a Josep Leonardo. Entre las distintas estancias del palacio, las más significativas construidas durante el reinado de Felipe IV fueron la planta principal de la antigua ala norte, en donde se ubicaba el Salón de Reinos, el salón de baile o casón y el teatro o coliseo de planta ovalada. El lenguaje formal y los materiales guardan mucha unidad en todas las construcciones que conforman el sitio, incluidas las ermitas. El Real Sitio era de enormes dimensiones. Su superficie aproximada, cercada por una tapia, se calcula en 17 millones de pies cuadrados. La superficie abarcaba grandes jardines que se caracterizaban por la falta de trazados geométricos y de ejes de simetría, aunque sí había recorridos marcados por cursos de agua o grandes paseos arbolados, todo ello salpicado con esas construcciones semiocultas tan únicas que son las ermitas. Dada la premura del diseño y construcción, la construcción del palacio fue de baja calidad, como los materiales empleados, y fue esta la causa de su final. Durante la Guerra de la Independencia en 1808, las tropas francesas acantonadas en Madrid tomaron el palacio y sus anexos como cuartel. El polvorín se colocó en los jardines y por ello se construyó un fortín, lo que destruyó irreparablemente esta zona. Además, los edificios se deterioraron gravemente. Tanto fue así que cuando Isabel II intentó acometer su restauración, se vio que no se podía hacer otra cosa que demolerlo casi en su totalidad.